El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-Cero empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaríamos como humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. A esto le llamamos el efecto Titor. Muy buenos días, tardes, noches, la hora que nos escuchen o el tiempo en que nos escuchen. Estamos en otro episodio del efecto Titor y como es costumbre está conmigo Jorge. Buenas, ¿qué tal equipo? ¿Cómo nos va? ¿Listos para rompernos un poquito la cabeza con información muy bien datada y muy fiable sobre todo? Siempre, siempre. Y por otro lado, les encontramos que todavía no encontramos a Camilo. Hemos enviado un par de telegramas, pero como les dije, la crisis energética de unos años, alerta de spoiler otra vez, no nos ha permitido comunicarnos, pero esta vez está con nosotros un amigo de la casa, el encargado de las redes sociales y la animación. Carlitos, ¿qué más? Chicos, buenas, ¿cómo están? Todos los que nos escuchan, gracias por invitarme, por estar aquí nuevamente llenando este espacio del efecto Titor con ideas, con historias, a ver qué pasa. Claro que sí, no se les olvide que el efecto Titor es un espacio abierto para que usted también nos cuente sus historias y todo lo que le está pasando. Ya tenemos mucha gente en fila que nos va a hablar sobre sus encuentros de primero, segundo y tercer tipo. Hasta octavo tipo. Aquí todo Ah, caray. sexual, mental. Aquí la gente nos va a contar cualquier tipo de historias. Ya queremos ver la primera embarazada, OVNI. Sí, claro que sí. Si es que ya no la vimos. Puede ser que ya esté aquí entre nosotros. ¿Qué tal Un Camilo bebé sea hijo de venusiano. OVNI? Un bebé venusiano. ¿Qué tal Camilo sea un bebé OVNI? Por eso no haya vuelto. Porque volvió a su planeta. Uy, esa teoría me interesa. Sí. Eso pues le daría caché, ¿no? Porque teníamos un extranjero aquí en el podcast. Un extranjero. Y pues bueno, ya que mencioné extranjero, les voy a contar hoy uno de los enigmas más famosos que ha recorrido el mundo. Extranjero, obviamente, dadas las circunstancias. Vamos a hablar. Les voy a contar el intro para no entrar así como tan fuerte. Hágale, señor. Al sur de Gran Bretaña, en la llanura de Salisbury, se levanta desde hace 5000 años el más bello monumento megalítico de Europa. Fascina y apasiona a arqueólogos, astrónomos y esotéricos, sobre todo. Único por su concepción, el lugar aún no ha revelado todos sus secretos. ¿Acaso era un templo? ¿Un monumento funerario? ¿O un observatorio destinado a revelaciones astronómicas? Hoy vamos a traerles e intentar encontrar el origen de Stonehenge. Piedras gigantes ubicadas en la mitad del campo en forma de círculo. Es como Portales una mágicos. portales mágicos, celtas intentando sacrificar personas en la mitad de algún lugar. Me gusta, me apunto. ¿Intentando? ¿Cuál? Bueno, pues digo intentando porque es presunto. Aquí en nuestro país la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O también está la otra teoría de quizás uno de los monumentos de los hiperbóreos. Eso está muy fumado. No voy a dar comentarios negativos aún. Cuéntenme, ¿qué saben hasta el momento de Stonehenge? Bueno, yo puedo decirles que como tal, Stonehenge es un monumento megalítico, ¿no? Lo que se conoce como una corona de piedra, si nos ponemos un poco más técnicos y pues nos vamos a traer aquí textos en inglés. Se sabe que es un lugar de rituales o que tiene una cierta característica ritualista porque hay poblados cercanos, ya en excavaciones previas se ha levantado el tema de cómo hay poblados cercanos, hay otros puntos de rituales semejantes, cercanos, y que todo esto data de incluso antes de la era del bronce del 1400 antes de Cristo. Es importante mencionar que Stonehenge funciona aún hasta nuestros días como un punto vital dentro de lo que se conoce como el solsticio de invierno
y el solsticio de verano. Por eso es que se dice que tiene muchos rituales, o que se generaban rituales alrededor de la vida y la muerte, ¿no? Por aquello del inicio y el cierre de la vida. Y pues como ustedes ya lo mencionaban, hay varias teorías celtas alrededor de todo esto. Esto es un poco de la información que yo tengo para también ayudar a entrar en contexto a nuestros oyentes de dónde estamos situados y qué estamos generando. Bueno, por mi parte, sí. O sea, es en palabras normales, es un templo ritualístico, para el parecer. ¿Qué tan viejo es? Bueno, según lo que yo investigué, podría incluso remontarse a 4000 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de probablemente una de las construcciones más antiguas de la humanidad. Sí. Y algo que me llama a mí la atención y que de pronto vamos a tocar más adelante es que muchas civilizaciones han tenido contacto con este templo, y a diferencia de muchas otras historias alrededor del mundo donde el conquistador destruye el templo y construye algo nuevo encima, ha pasado algo llamativo para mí, y es que todas las civilizaciones que han pasado por esta parte de Inglaterra han adoptado a Stonehenge como parte de sus rituales, reconociendo su valor esotérico, por decirlo así. Además, sin ninguna modificación, ¿no? Sí. A las estructuras, ni la más mínima modificación a las estructuras por parte de todos estos conquistadores, por decirlo de alguna manera, o por estas tribus que se han visto involucradas con el monolito como tal. Yo diría que eso es lo más interesante en términos, ¿sabes? Como de cosas raras que pasan, porque lo que te digo, en la historia normalmente si a ti te conquistan o llega una nueva tribu al sector donde tú estás, pues van a borrarte del mapa, ¿sabes? Es poco común que adopten cosas tuyas para añadirlas a sus ideologías iniciales. Pasó con el Imperio Romano, pasó con los mismísimos celtas. Entonces yo creo que Stonehenge tiene un valor bastante llamativo a esa hora. Ahora, lo que también creo que para mí es supremamente importante, que va a ser foco de la conversación el día de hoy, es cómo carajos, al igual que en el capítulo de las pirámides egipcias, cómo carajos personas de antes de la edad de bronce mueven piedras de 15, 20 toneladas, algunas, por hasta 300 kilómetros dentro del territorio británico. Exactamente, es una de las teorías que se maneja, pero hay muchísimas cosas hay historias, por así decirlo, que nos llevan a entender un poco qué pudo haber sido lo que sucedió. Ahora, yéndonos un poco más hacia el lado de la ciencia, algunos expertos dicen que varias de las piedras que están ahí se encontraban ahí, que solamente se movieron por razón de una glaciación y llegaron desde el otro lado donde estaba, que si no estoy mal es en Irlanda, hasta ese punto, y otras sí las movieron. Gales, creo que era. Eso, Gales, perdón. Perdónenme la geografía. Todo bien. No hablo inglés. Sí, no, se nota. A ver, entonces les voy a contar un poco. El primer texto que menciona el sitio con exactitud se encuentra en la historia Regnum Britanniae de Geoffrey Monmouth en 1136. Él es uno de los autores del ciclo arturiano, para aclarar. Stonehenge es, según él, una creación del druida Merlín, que por obra de magia habría traído las piedras desde Irlanda. Por eso era que me estaba sonando. Luego habría utilizado las fuerzas vitales del lugar para hacer aparecer al dragón, y es ahí también donde todos los nobles de Inglaterra habrían presentado juramento al rey Arturo. Los autores británicos John Avery y William Stukeley, a fines del siglo XVII y a principios del XVIII, contribuyeron fuertemente a mantener la imagen de Stonehenge como un templo druídico y sitio importante de la cultura celta. Pero aunque fue sin duda el sitio utilizado por los druidas para sus ceremonias, los pesados megalitos estaban ahí mucho antes de la llegada de los celtas a tierras británicas, y los misterios de Stonehenge no tienen ninguna necesidad de este aporte para seguir siendo apasionantes. Esa es información que tenemos hoy en día. Ahora les digo, hay varias historias sobre cómo llegaron ahí. Esta es una de las
desde un punto de vista científico y de lo que se habla. Este es el punto de vista arturiano, ¿no? Sobre la mitología arturiana. O sea, Merlín movió las piedras. O sea, ese cucho estaba rotísimo porque esas piedras estaban pesadas. O sea, estaba mamadísimo. Estaba mamadísimo, o sea, uno se las trajo a músculo, estaba mamadísimo como el maestro Roshi cuando se libera, cuando hace el primer Kamehameha. Y si lo hizo con magia, este hijo de madre definitivamente estaba a otro nivel. Ahora bien, esto, claro, es mitología arturiana. Sí, muy bonito los dragones, muy bonita la cosa. Y creo que es otro ejemplo de cómo las tribus y las sociedades que estuvieron dentro de Inglaterra adoptaron a Stonehenge sin ni siquiera la idea de modificarlo, como decía Carlos. O sea, simplemente es como hay un valor intrínseco en esa construcción que esas sociedades prefieren adoptarlo, incluirlo dentro de su mitología, a destruirlo o algo así. Entonces, claro. Es que, por ejemplo, es eso. O sea, ya hablamos que incluso con pruebas carbono, el origen de las piedras, su momento en el que fueron talladas y demás, es muy, muy, muy antiguo, ¿no? Antes de que existieran las civilizaciones humanas o de que existiera ese concepto del imperio británico, ese concepto de la corona, ese concepto de conquistadores. Se hablaba en algún momento que incluso podía haber sido originado por pueblos nómadas venidos de Europa. Como, pues hablando un poquito más de geografía, ustedes saben que Europa está abajo y las islas británicas se encuentran en la parte de arriba, pero todas esas teorías se han ido descartando porque no datan las fechas, no coinciden las fechas. Cuando hablamos de esa invasión europea a las islas británicas dada por el Imperio Romano, ya estaban los celtas, y ya para los celtas era importante este lugar, como bien lo decía Cristian, sin existir el concepto de la corona británica aún en ese momento, o el concepto de esta leyenda artúrica. Y cuando los romanos lograron conquistar después de muchísimo tiempo Inglaterra, ese templo fue llevado directamente al dios Sol, a Apolo. Siempre ha estado relacionado con el Sol, siempre ha estado relacionado con ese surgimiento de fuerzas más grandes. Me parecía interesante el relato que mencionaba Cristian, la invocación de entes de otro plano como tal, ¿no? De esos metahumanos o esos metaentes que no necesariamente tienen que surgir de nuestra realidad. Y es algo que mientras más miro yo a Stonehenge, más me viene a la cabeza los portales. No sé si es que estoy demasiado enfermo con WoW, pero me parecen portales. A mí me parece que son portales. No sé ustedes qué piensen de eso. A ver, Carlos, ya le dijimos que deje de beber esas cosas antes de entrar a grabar, carajo. Sí, más si son las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana. Nosotros grabamos muy a las 6 de la mañana. Estamos iniciando la hora. Los lunes a las 6 de la mañana. Lunes 6 de la mañana. Es que hace frío y toca echar algo de precisamente whisky para entrar en calor. Toca tanquear. Así, muy irlandés, ¿no? Por la historia de Merlín. El tema del portal y de invocaciones puede tener sentido. Normalmente lo que he investigado en términos de ritualísticos de Stonehenge habla más de precisamente de ese paso de entre vida y muerte. No sé si la posibilidad de convocar entes, digamos, que esté muy presente, pero sí sabemos que hablaba del ocaso o del inicio de algo. Por lo menos dentro de lo que hicieron los celtas, donde hay un poquito más de registros. Los romanos, si bien asediaron por muchísimo tiempo a los celtas, y los celtas con sus druidas y guerreros sostuvieron una batalla muy 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 fuerte con el mayor emperador que jamás vio este planeta, igual fueron conquistados. Y igual, como hablamos, el Imperio Romano normalmente acababa con todo, pero en este caso adoptaron esto precisamente para su dios Sol, y ahí se hicieron rituales pues relacionados con la cultura romana, y también le dieron un origen desde ahí, que era un poco lo que yo les estaba contando. Y no sé qué tan familiarizados están con los hiperbóreos. No tengo ni puta idea. Ilústranos. Sí, ahí la verdad, cero.
Hiperbóreo me Entonces, sonaba como a un, no sé, como a un libro, como algo súper verde. ok, No sé, bueno, hiperbóreo de como de cosas verdes, no sé. como de árbol, Sí, como hiper arbolisco, no sé. Como el Capitán pues no, Planeta, a va, ver. va a contarnos algo del Capitán Planeta. Corazón, Corazón, a ver. espíritu, uy, estoy viejo, no lo recuerdo todo. Sí, no, sí, sí me doy cuenta. Qué A ver, tristeza. los hiperbóreos son un pueblo que vive en un lugar indefinido en el norte, hablando de Europa, ¿no? Ok. Pasan el rato entre danzas, música y una vida de ocio. Solo deben asegurarse de que Apolo recibe las ofrendas que ellos le ofrecen, que llevan hasta la isla de Delos. Apolo es el dios más importante para el pueblo porque cuando nace en Delos, marcha al norte con los hiperbóreos. Está claro que Apolo y los hiperbóreos están relacionados entre sí y esta relación tiene que ver con el sol. ¿Sí? Entonces hablamos de que es un pueblo que para ellos era mítico y tiene una característica. La característica es que eran gigantes. Ok, o sea, literalmente eran gigantes. Ajá. Ok. Entonces, el origen de Stonehenge, después de toda esta invasión, quedó de las piedras de Stonehenge son tan grandes que se diría que fueron levantadas por una raza de gigantes desaparecidos, después de los primeros tiempos. Una tradición relaciona a estos gigantes míticos a otro pueblo igualmente legendario, que son los hiperbóreos. En la mitología griega, los hiperbóreos adoraban al dios Apolo, porque habitaba pues, toda esta historia que ya les conté. Y de hecho, los hiperbóreos son probablemente los íberos, ya que es en Portugal donde se encuentran las primeras alineaciones megalíticas. Entonces, esta es la relación que le dan. Era un pueblo nómada, cuando ya lo vimos, que emigró y empezó a darle ese significado. O sea, ellos aprovecharon que la estructura ya estaba ahí y dijeron, no, 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 aquí no había nada. Nosotros migramos y trajimos este monumento. Y Ah, esa es como la tergiversación que hicieron cuando pues se apoderaron de estas tierras. Pero hay registros de los hiperbóreos como tal, de su fisionomía y de su gigantismo, por decirlo de alguna manera. Sí, pero más que todo están más relacionados como con historias y demás. No es algo como los vimos y están así. Es o sea, como se cuando habla. hablan de los registros de la Atlántida, que dicen Ok. como, si se está refiriendo a esto, o estará exagerando o qué. Ok. Eh, bueno, yo de los hiperbóreos hasta hoy me desayuno. Eh, parecen buenos tipos. Y si no te sacan la chucha. No, pues igual imagínese qué tan grande toca hacer para llevar una vaina de estas. Sí, ahora, Sí. otra cosa no solamente es el tamaño de las piedras, sino la perfección de la construcción como tal. Ujú. Supongo que aquí los tres somos eruditos en los temas, conocemos la proporción áurea, sabemos qué es la proporción áurea. Total, total. Señor Cristian, ¿sabe qué es la proporción ahora? Sí, Está, claramente, sí. obvio. Bueno. Es esta relación matemática que se encuentra en la naturaleza que habla de una proporción armónica en todos los diseños de las cosas, que se puede encontrar en las flores, que se puede encontrar en la anatomía de los animales, está muy presente en elementos naturales. Y es ahí donde también Stonehenge se convierte en un punto de debate porque la formación, no solamente desde su perspectiva aérea, sino también en las medidas de los cortes de las piedras, mantiene esa proporción dentro de los portales, esa proporción de ubicación. Yo creo que un referente claro para nuestros oyentes podría ser Da Vinci y el hombre de Da Vinci, esta figura del hombre con los brazos y las piernas extendidas, metido en un círculo. Eso es un poco de lo que se habla cuando hablamos de proporción áurea y de cómo realmente las figuras se encajan. Y esto se mantiene en Stonehenge, o sea, realmente no fueron puestas arbitrariamente, realmente tuvieron un trabajo de estructuración y eso se refuerza con la ubicación de pueblos o de asentamientos humanos relativamente cerca a el lugar de todo el monolito.
Ahora bien, O sea, hubo un arquitecto detrás. sí, varios, seguramente. Ahora, hablamos de la perfección de ¿Masones? Stonehenge. Eh, Ey, uy, Váyanse a ese capítulo capítulo, 5. váyanse a ese capítulo y nos referencian. sí, sí, pues podrían verlo, ¿no? Ahí están referenciados Perdón, los 5 no, primeros. capítulo 6. Ajá. Ahí se referencia a los primeros arquitectos, a los constructores relacionados precisamente con deidades antiguas de corte cristiano. Bueno, eh, vamos a ver, suena un poquito fumado. Si me lo preguntan, ahondando en la posibilidad de cómo seres humanos de la edad de piedra pudieron mover esas piedras gigantescas, yo me pregunto es, ¿qué los impulsó? Porque aún no tenemos claro, 3000 años antes de Cristo, qué los impulsó de verdad a construir algo que seguramente les costó generaciones en producir. O sea, yo muchas veces me levanto en la mañana y no quiero levantarme a trabajar. ¿Cómo harían estos muchachos que su trabajo era mucho más difícil? De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Uno. Dos, ¿cómo se organizan generaciones enteras para construir este tipo de cosas? Es que si ya nos da pereza levantarnos, ¿no? Continuar lo que otra persona siguió con la misma rigurosidad. Si ustedes ven, que espero lo compartamos después en los show notes, imágenes de las puestas de sol en el lugar, es casi perfecta la manera en la que encaja el sol a través de las puertas, obviamente en fechas específicas del año. Pero es eso, sí. O sea, no es como que yo tengo un marco y sobre el cual voy a ir montando las piedras para que todo me encaje y todos los días me voy a levantar y sí, todos los días encaja. No, es una fecha muy específica en el año en el que suceden estos fenómenos y en los que digamos que el altar funciona de manera clara, con un sentido claro. Entonces esperarte todo un año, ¿cuál es la motivación? ¿Quién te da el impulso a ti como sociedad para levantar este tipo de cosas? Creo que es una muy buena pregunta. Sí, igual digamos que los científicos han estudiado por décadas el monumento, y si bien nunca se ha tenido de realmente claro para qué se necesita, o sea, estamos hablando de que estamos a 2020, mitad de la pandemia, nos vamos a morir y no lo vamos a descubrir. Las teorías... Qué bueno, esos partes de tranquilidad. Gracias a la gente. No, sí, pues yo soy el hombre aquí realista, muchachos, así que espero que estén abrazando a sus mascotas porque de estas no salimos vivos. No, volviendo al tema, de lo que más se habla es que podría ser un observatorio astronómico, precisamente por lo que nos comenta Carlos. Hay una sincronía en ciertos días del año y se habla de que servía para predecir la terminación e inicio de estaciones, precisamente porque el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de toda la construcción. Entonces se supone que los constructores tenían conocimientos de astronomía. Estamos hablando de conocimientos de astronomía del 3030 o más antes de Cristo. ¿Ok? Eso es mucho tiempo antes de Cristo. Eso es bastante tiempo antes de Cristo. O sea, estamos los que construyeron esto, eran amigos de los de las pirámides. Claro, incluso hay teorías que dicen que las primeras fases de Stonehenge, porque Stonehenge no solamente es el círculo de piedras o los dos círculos de piedras, sino antes de esos círculos de piedras hay un foso de unos 4 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad, que también sirve como entrada, ¿no? Y hay una puerta que es como la que apunta hacia el solsticio de verano, precisamente, que se llama como la puesta del alba o algo así, el camino del alba, y todo eso está premeditado, y estamos hablando de que personas que en teoría solo tenían cosas hechas a base de piedra, movieron gigantescas masas por 300 kilómetros, porque muchas de estas piedras, sobre todo las que se llaman las piedras azules, que son las piedras que están en la parte superior de las torres o de los pilares principales, de los portones, vienen de Gales. O sea, han datado las piedras de que, oiga, esta piedra no es de aquí, esta piedra no, como diríamos con los tomates o con las cebollas, esto no se da acá, esto es de Gales, de las montañas de Gales. Dígame usted si para, no sé,
para llevar así sea un recado de su mamá a ir a comprar el pan, usted hace show. ¿Cómo será estas personas que llevaron monolitos gigantes por casi 300 kilómetros? Y es que tú hablas de monolitos gigantes, pero la gente que no conoce Stonehenge debe decir como, pero qué tan grande puede ser esa vaina. Y voy a intentar hacerles una imagen mental de qué es lo que estamos hablando para que entienda, porque es muy distinto verlo en una foto, supongo que hemos visto muchas, a realmente tener presente la magnitud de esta cosa. Bueno, Hágale. entonces, como dijo Jorge, el monumento fue construido en 4 fases a partir del, dicen 2800 a.C., otros dicen que es más, hablan del 3000. Nunca lo sabremos, ustedes no tienen máquina de tiempo y la nuestra la tiene Camilo. Puto Camilo, weón, sáqueme del 2020 ya. Entonces, las piedras tienen distintos orígenes. Algunas provienen de Avonbury, a una veintena de kilómetros al noreste. Otras de los montes Presley en el país de Gales, a más de 200 kilómetros de Stonehenge. Y de Milford Haven, que está a 250 kilómetros. Las piedras azules, como mencionó Jorge, incorporadas en la construcción a principios de la edad de bronce, dicen algunos, vendrían de Irlanda. Cada monolito pesa más de 50 toneladas. 50 toneladas. O sea, Y en conjunto, hablemos varios que, miles de toneladas. exacto, hablemos de que un carro, digamos, familiar debe pesar, ¿qué? ¿Unas 4 o 5 toneladas? Sí, Por más mucho, o menos. a menos que se suba tu Pero prima la gorda. Sí. ¿Sí? O sea, ahí sí, si uno invita a las primas gordas, ahí sí, uy, se sube a 10, pero igual 10 es poquito. O Sí, sea, claro, claro. Para la estructura tan grande y compleja que es, además estamos hablando de peso bruto. O sea, Sí. no solamente es el desplazamiento, sino después pensar en, tengo 2 pilares que van a funcionar de columnas y tengo que montar una tercera piedra encima de los 2 y que se balancee y quede estable. Sí. Es por donde se le mire un proceso de ingeniería muy complejo para las fechas en las que estamos hablando. exactamente, para las fechas y pues teniendo en cuenta que para esas épocas, incluso en ese punto del gobierno británico, bueno, de lo que hoy es el gobierno británico, pues no había datado la presencia gigante de personas, estamos hablando de pequeñas tribus en teoría. Exactamente. Y eso que no he terminado la descripción porque eso es como los materiales. Allá en punto hay una zanja circular de 4 metros de ancho por unos 50 de profundidad. Forma como una especie, piénsenlo como círculos concéntricos y ese sería el primer anillo. ¿Listo? Al interior, sobre el talud, un segundo anillo está dibujado por 56 agujeros, conocidos por el nombre de agujeros de Aubrey, derivado del nombre de uno de los primeros exploradores. Siempre concéntricos. Otros 2 anillos revelan cada uno 30 y 29 agujeros. Estos contienen osamentas humanas quemadas. Luego viene la parte monumental de la obra, 2 círculos de piedra erguidas cubiertas de dinteles, encerrados otras 2 filas dispuestas en forma de herradura. Otras 5 piedras se levantan aisladas, 2 en la zona del anillo y una al exterior en la galería que conduce al monumento. Ahí es cuando se habla de que en la mitad hay una piedra que en teoría viene a ser el sacrificio a la entrada y un altar en el centro. Esa es la descripción general que tenemos de Stonehenge. Bueno, pues hasta yo lo entendí. Claro que igual para todos nuestros escuchas va a haber imágenes en el show, ¿no? En los show notes. Claramente. De la estructura y de fotos muy bonitas a contraluz en la noche, cosas así bien poéticas. De esas cosas que uno quiere ver antes de sacrificar a algún ser humano. Que valen la pena Sí, para sí, sí. amenizar el rato, para hacer ambiente. Exacto, esos pequeños momentos que valen la pena. O sea, usted se imagina ahí al señor ritualista, al celta loco que está ahí diciéndole, mira hacia el cielo, cierra los ojos, ¡téngale! Y ahí está. Ahí está. Porque los celtas son una de las mitologías más ricas de Europa. Me temo no tengo toda la información y me gustaría estudiar más de ellas, pero son de esas tribus
europeas que más tiene de dónde sacar y de las cuales bebieron muchas de las corrientes y vaya que bebieron. Y bebieron. Como nosotros hoy muy bien a las 7 de la mañana. Nosotros aprendimos de ellos. Salud, carajo. Pero, digamos, la teología cristiana bebió terriblemente de la mitología celta. Adaptó un montón de cosas. Claro, es un pueblo muy dado a la magia, ¿no? Muy dado a estos rituales en general. Tan es así que, obvio, nosotros hoy hablamos de Stonehenge porque es el monumento megalítico más importante, el que creo que todo el mundo puede referenciar, pero sin ir más lejos, existen mínimo 6 estructuras más en toda Inglaterra e incluso en Irlanda, y ya vemos que la, digamos, unión entre estos dos pueblos ha sido compleja, ¿no? Porque hablamos de imperialismo, hablamos de subyugación, pero no podemos desligarlos en ningún momento y decir que no tienen una relación o una historia juntos, no solamente a nivel de tribus, a nivel de conquistas, sino de creencias que se ven reflejadas acá. Entonces, esa intención, cuando ya empezamos a explorar el panorama y hacemos un zoom, o bueno, nos alejamos un poco más bien de Stonehenge, miramos que hay diferentes monolitos de este estilo. No, tal vez no tan imponentes, pero con una misma complejidad de estructura, tal vez como una referencia al poder y a la fuerza de lo que en un futuro iba a ser el Imperio Británico. Es que es increíble cómo todos estos mitos que se vienen generando, que Cristian nos comentaba en un inicio, desembocan en un absoluto engrandecimiento del pueblo británico, ¿no? Sí. Y una solemnidad que se refleja a través de esta estructura de estas mismas piedras. Entonces, no sé, a mí simplemente me parece fascinante seguir investigando sobre esto, y lo que decía Jorge en un punto, que me imagino ahorita vas a hablar de ello, cómo otras culturas también se han visto atraídas a este monumento, en sueños, en premoniciones, en corazonadas, que buscan llevar y repetir rituales a este dios sol, que de una u otra manera los impulsa, los lleva a realizar rituales año a año, porque esto no es algo de una sola época, o que solamente en un momento, y cuando se hicieron virales las redes y la gente empezó a conocer que existía una estructura de piedra, le dio por ir allá. Hay mucha gente que migra año a año a este lugar. Sí, aparte, incluso todavía hay un festival, ¿no? Exactamente, eso iba a nombrar. Actualmente se presta el espacio para festivales relacionados con culturas celtas o otras, pues digamos que creencias. Siempre y cuando no se sacrifiquen humanos, todo está muy bien. Pero así, ¿qué sentido tiene el ritual? Sí, yo sé, se están perdiendo las tradiciones, pero bueno, usted sabe, mucha gente tiene un poco de pudor hacia sacar el corazón a alguna persona en alguna mesa de piedra. Estamos perdiendo los valores, pero digamos que Stonehenge y su valor, digamos que místico, se mantiene a tal punto que hoy, siglo XX, pero no sé si ahora con coronavirus en el horizonte se mantenga, pero digamos que hasta el año pasado el festival o los festivales dentro del equinoccio de verano se seguían celebrando. Pues yo creo que sí, ¿no se acuerdan cuando reabrieron los bares en Inglaterra? Ajá, pues imagínense. Pues ellos ya reabrieron los bares. Reabramos Stonehenge, la peda más hijo de madre ahí, una peda digna de los celtas. Exactamente. ¿Se imaginan digna eso? Del dios sol. Digna del dios sol. Puro hidromiel para todos. Hidromiel para todos y cerveza para todos. Pues bueno, de lo que hablaba Carlos sobre este tipo de estructuras, sí hay antecedentes, incluso paralelismos con otras culturas y en el mismo Reino Unido. Si bien hablamos de que estas construcciones monolíticas o megalíticas tienen forma de corona, a estas se les denominan cromlech, precisamente porque beben del francés cromlech, que se traduce literalmente corona. Pero bien, como decía Carlos, qué buen francés. Mi francés se me da muy bien. Oui, sacré bleu.
Croissant. Allez-vous boucher avec moi, sex moi? Moulin Rouge. Moulin Rouge. Uy, ya, salud por eso, dirían por ahí. Entonces, salud. Entonces les decía, en Reino Unido hay varias. Estamos hablando que Stonehenge es el más famoso, el más grande y seguramente uno de los más conocidos. Pero para los campesinos del Reino Unido debe ser hasta cansón sacar a pasear sus ovejas y encontrarse seguido con ellos. Uno de los más conocidos son en Swanside, donde hay más o menos unas 65 piedras de tamaño medio. Estamos hablando de que esto puede ser claramente más antiguas que Stonehenge, estamos hablando de ya 4000 años antes, pero donde se alinean en forma circular y de forma mística, seguramente para rituales, una cantidad de piedras por lo menos llamativas. Estamos hablando de piedras de 1 a 2 toneladas, que bueno, puede que sean menos pesadas, pero volvemos al punto, ¿qué tipo de cosas se hacían ahí? En Abetbury también hay una, en Callanish hay otras donde incluso se dice que se tallaron a mano muchas de ellas para darles como formas distintivas. Ahora bien, solo en Reino Unido hay fijación por objetos fálicos clavados en el suelo. No, claramente no. Fijación por objetos fálicos siempre ha habido y les voy a comentar datos particulares. En Almendros, Portugal, hay un cromlech, más o menos también datado de épocas similares a Stonehenge. Son rocas más pequeñas, pero es un símbolo precisamente ligado a la astronomía. Dentro de las cosas de que se hablan en Portugal sobre este cromlech en Portugal es que la única explicación que se les dan, y es que volvemos al punto, los científicos buscan información sobre ellos, y para la época en la que estamos, donde se supone que las personas tienen un taparrabos y un cuchillo de piedra y se están luchando por sobrevivir, saliendo de las glaciaciones, es muy difícil para el científico de pronto alinearlo con con un raciocinio más allá, precisamente porque estamos a puertas de la edad de bronce. O sea, el ser humano ahora está simplemente como colonizando puntos alrededor del mundo. Entonces la idea de la teología o de la religión, si bien estaba fundamentada, empujar a las personas a construir estos monumentos gigantescos y que muchas veces necesitaba de generaciones para construirse, es difícil de plantear. Sabemos que en Francia también hay uno, en Ostrevent hay uno, más o menos también datado de los 2000, 2500, también una estructura de más o menos 15 piedras alineadas con el sol, también con el solsticio de verano, y uno de los más extraños, en Nadab, en la playa de Egipto, es una playa grande, cerca al mar, hay uno que de forma particular tiene una forma ovalada, pero también está apuntando hacia el sol siempre y se relaciona también con temas astrológicos. Ah, caray, pues cuando dijo uno playa de Egipto me quedé pensando ¿hacia dónde, carajo? ¿Cómo se da eso? Bueno, sí. No, pero una pregunta antes de eso, ¿el de Egipto es igual de antiguo que Stonehenge? Porque digamos que una vez la apropiación cultural que ellos le dieron a Stonehenge, recordemos toda la buena comunicación que hubo entre Egipto y Roma, ¿no? Sí, precisamente esa es una de las cosas interesantes. Se habla de que las agrupaciones líticas de ese sector incluso habían registros de antes de Cristo de 5000 años. Okay. O sea, podría decirse y se han hecho excavaciones y se han encontrado huesos y herramientas de hace 5000 años, lo que decía Jorge, cuando estábamos hablando de que las sociedades humanas no tenían todavía claro el concepto de una nación, evidentemente trabajaban en grupo porque siempre hemos sido seres sociales, que nos ha permitido el trabajo colaborativo sobrevivir, pero pues una cosa es cazar para sobrevivir y otra cosa es levantar unas piedras porque sí. Es decir, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es el objetivo alrededor de Stonehenge? Creo que es la gran duda que aún a nuestros días devana la cabeza de muchos de
los científicos y de los eruditos como nosotros hoy aquí y todos aquellos que nos escuchan, evidentemente. Porque Exactamente. solamente gente ávida de conocimiento escucha el efecto Titor. Totalmente. Gente que sabe, que quiere educarse, que dice, voy a dejar la universidad y voy a escuchar el efecto Titor. Eso yo también lo haría. Sigan sus sueños. Exactamente. Así se hizo Bill Gates. Así se hizo Bill Gates. Si Spoiler. tú quieres ser empresario hoy, tienes que salir a hacer eso. Ajá. Pues bueno, les comentaba, casi todos estas coronas o estos monumentos tipo corona están relacionados con la astronomía. Estamos hablando de que el ser humano siempre se vio atrapado por el cosmos, la idea de mirar hacia el cielo y entenderlo. Y digamos en el caso particular de Egipto, estos también apuntan al cinturón de Orión, cosa que vimos en el capítulo de las pirámides y las grandes tres pirámides, las tres grandes pirámides que formaban también y apuntaban al cinturón de Orión. Caray, ¿qué tendrá el cinturón de Orión? Si es el de la película de los hombres de negro, tiene una microgalaxia ahí que da energía infinita. Pero, Datos verídicos. Bueno, está bien, sí. Sí. Sino cuando le diga, Pues qué caray. yo la alquilé en VHS, yo sé que es verdad. Oh. Ay, esas nuevas están DVD. No, yo creo que Porque alcanzó. es la 2. No, No vamos a hablar acá esa de es la fechas 1. porque eso no es nuevo. Esa es la 1, la 1, pendejo. La del cinturón de Orión es la 2. La 1 es No, cuando no, no, no. reclutan a Will Smith. Uy, sí, Por tienen eso razón. en la 1 aparece el cinturón de Orión. Claro. ¿Qué pasa, papi? Nah. Malévolo cucaracho. No, porque. No, porque. ¿O qué? Malévolo. Por eso, pero él está hablando es del gato que se llama Orión. Claro. Desde la primera De película. la primera. Es de la segunda Es y de la me primera. parto la madre con quien sea. Pues se la va a partir pendejamente porque. ¿Qué quería Malévolo Aquí ya cucaracho? quedó la apuesta. De ¿Listo? una. ¿Cuánto quiere Si apostar? no, en el episodio 20, Carlos tiene que salir con peluca. Y La usted tiene que próxima salir con ronda. peluca. Si no, si está equivocado, Listo. Cristian sale con peluca y tiene que ser una peluca femenina y tiene que salir, no sé, con Rosa. delantal. Rosa, sí. Como dirían en Drake y Josh, y la mata. La mata se pintará de rosa. Exacto. Que quede estipulado, muchachos, y los ávidos de conocimiento y que claramente son personas estudiadas. Ahí está, vea. Se la pongo más fácil. Ya que usted y yo también tenemos barba rosada. Uy, madre de Dios. Barba rosada. Es la 2, es la 2. Es la 1. ¿Está seguro, Cristian? Listo. Se va a teñir A la. nuestros oyentes, por favor, comenten porque esto es importante. Esto es algo trascendental en el efecto Titor. Cristian, ¿usted sí lo van a aceptar en su trabajo con la barba rosa? ¿Está seguro de lo que está diciendo? Me tocará afeitarme. Bueno, Claro, esa es la fácil. hoy en el efecto No. Titor les comento y les voy a hacer spoiler. Cristian se va a afeitar la barba, pero primero la vamos a ver en un flamante rosa. Va a ser muy interesante. Entonces esperen ese capítulo 20, el cierre de la temporada 1 del efecto Titor, donde veremos a Cristian con la mota rosa. Porque sí, el hombre cree que toda que es la película 2, pero los que sabemos, los que tenemos ese Los espíritu que somos fans de Will Smith sí, nosotros sabemos. desde antes. O sea, yo me sé la canción, yo me estaba aprendiendo la coreografía justo en estos días. A ver. Pero bueno, tratando de darle un poco de cierre al tema y dejando esto de lado, lo que yo les decía, frente a todo este tema de Stonehenge, es importante mencionar como, ya lo decíamos al inicio, se respeta el lugar, o sea, es realmente un monumento que habla sobre el paso del tiempo, ¿no? Como la preservación de ciertas ideas en el paso del tiempo. Jorge ya lo relacionaba con las estrellas, con todos estos conceptos mágicos, con todos estos temas de la masonería. Incluso en 2017, y vamos a dejar esto en los show notes, ahorita les comparto, chicos, para que lo puedan dejar, porque estamos hablando de que aquí se consultan fuentes verídicas, ¿no? Estos no son fake news, no estamos hablando del espacio, lastimosamente ya no se consigue. Estamos hablando de que incluso en el periódico El País se hizo un reportaje en 2017 de cómo una tribu de Chichén Itzá viajó a Stonehenge a generar rituales desde México, desde Yucatán hasta Inglaterra. Y voy a citar literalmente: venimos a este lugar santo por una premonición.
Soñé que tendríamos la oportunidad de proyectar hacia el mundo nuestro conocimiento y que sería en Stonehenge, ha explicado el sacerdote Luis Na, descendiente de 17 generaciones de la antigua civilización mesoamericana. Entonces, vean cómo este punto realmente conecta a muchas tribus, conecta a muchas personas. Incluso se habla que está situado en líneas telúricas del centro del planeta. No sé ustedes qué han escuchado al respecto. Sí, se habla de que muchos monumentos o grandes construcciones del ser humano están en estas líneas telúricas. Se habla de que estas líneas telúricas tienen que ver con elementos ritualísticos y de energía dentro del planeta. Bueno, ¿qué tan es del planeta el tema de energías? Bueno, habría que verlo. A punto de niveles científicos sí se ha descubierto de que muchas líneas relacionadas con electromagnetismo del planeta si cruzan algunos coincidencialmente algunos de los de esas maravillas del mundo antiguo, por decirlo así. Habría que ver qué tanto tenían nuestros antepasados en términos de conocimiento sobre estas líneas, pero sí tenemos claro que hay algo que une a todas estas comunidades, que personas de Chichén Itzá sientan el vínculo mágico con Stonehenge o ese vínculo espiritual. Tiene sentido, porque es lo que les decía, el Sacro Imperio Romano, que prácticamente conquistó el planeta, llegó a Stonehenge y prefirió adoptarlo antes de destruirlo o simplemente ignorarlo. Hay registros del Imperio Romano haciendo rituales para su dios Sol, al igual que hay muchísimos datos de los grupos celtas haciendo lo mismo para sus deidades. Y cuando llegaron los celtas a la isla, el monumento ya estaba. Estamos hablando de que esto tiene algo tan antiguo y tan poderoso que hace que las personas y los pueblos lo respeten y se sientan atraídos. Sí, 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 es verdad. La magia existe, chicos, y es real, y espero que nos acompañen en próximos capítulos porque supongo que es parte de los temas que se van a tocar aquí en el efecto Titor a partir de esa segunda temporada. Sí, Lo dijimos en el antepasado, la magia de ciencia que todavía no conocemos. sí, hay cosas que efectivamente no conocemos y si bien para la ciencia racional es difícil, digamos que yo suelo ser como el cable a tierra de este bello espacio. Hay cosas que llaman la atención, ¿sabes? Que muchas de estas sociedades hayan optado por defender el lugar, preservarlo en muchas ocasiones, habla de que hay algo valioso, no solamente es la mano de obra, porque si la mano de obra y el esfuerzo de un tercero importara, pues no habría saqueadores y a las personas no les importaría destruir otras. Hay algo especial en Stonehenge, hay 4000 años de historia ahí, hay esfuerzo, hay huesos, hay sangre, hay de todo, pero hay algo místico ahí, hay algo que puede que nos conecte a muchos a ese lugar. Ahora bien, voy a hacerles algo que no había tocado porque vuelvo y digo, intento ser el polo a tierra, pero La voz de la razón. pero no hoy, al parecer. Esto también me dejaba intrigado, y es que dentro de la investigación hablamos que, digo, alcancé a investigar, Stonehenge es uno de los puntos en el gobierno británico donde más avistamientos aliens hay. O sea, en ese pueblo la gente ve aliens como si fuera arroz. Sí, claro. Entonces, Pero yo creo que tiene que ver más por lo que es un campo desolado. claro, pero digamos que también en estos mismos sectores aparecen estos bien llamados círculos de los cultivos. Esas formaciones circulares o geométricas que se hacen de una noche a otra y que la gente termina diciendo ¿qué? Entonces, y muchas veces están relacionadas o relativamente cerca a estos monumentos tipo corona, en este caso Stonehenge. Sí. ¿Qué tan
probable es que entidades de otros planetas se interesen por Stonehenge y este tipo de construcciones tan antiguas. Pues otra de las teorías apunta que es como un símbolo para aterrizar, ¿Así? que es como el punto de usted llegue a la Tierra y donde esté este punto, ahí puede aterrizar. Ahí en las piedritas, ahí las piedras Exacto. circulares, ahí a la izquierda, y hay un baño público ahí a la media hora. Sí, es como las gasolineras en el espacio. Oh, Pero ¿Y hay registros extraterrestres en Stonehenge? pues registros extraterrestres como tal ahí, no. Están los encuentros cercanos del segundo tipo que menciona Jorge, pero como tal que digan, no, es que ahí había o hay registro de eso, no que yo sepa. ¿Y fotografías alrededor? se habla mucho de que sí hay fotografías y digamos que el Reino Unido cerró una oficina de vigilancia de ovnis, ¿no? Eso fue Sí. pues antes del 2000, como que en 2010 más o menos. El registro, la defensa británica decidió cerrarlo y casi son 20 años de investigación donde se liberaron varias cosas y se dice que ese es uno de los puntos calientes donde hay mucha avistamiento, ¿no? Como mucho testigo diciendo, hey, salí a pasear mi vaca y vi esto. Entonces, pues por lo menos llamativo que uno de estos puntos, porque uno diría, bueno, pueden aparecer en cualquier lado, porque en Stonehenge. Claro, claro. Pero, bueno, aparte de todo esto, yo les traigo información, ya para cerrar un poco el tema, información ultra mega reciente. Ultra mega reciente para los días de agosto 2020. Uh-huh. Y es que nada más el 30 de julio, por toda esta situación de la pandemia y estas cosas, se logró pues tener Stonehenge sin gente. Sí, claro, me imagino. Y los científicos aprovecharon para hacer estudios allá. Y encontraron que hay más o menos 12 estructuras igual a Stonehenge en 3 kilómetros a la redonda. Y que Stonehenge es la mitad de una mega estructura que está enterrada. O sea, debajo de toda la tierra que hay, Stonehenge es parte de algo más grande. Hay más Es estructuras, parte, sí. exacto, es parte de una mega estructura. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como la mitad de algo mucho más grande que está enterrado. Si no estoy mal, lo descubrieron